Desde el inicio de mi camino espiritual, una pregunta siempre resonó en el fondo de mi conciencia. ¿Por qué nací exactamente en esta familia? ¿Por qué convivo con estas personas específicas, con sus defectos, sus cualidades, sus historias entrelazadas con la mía? Durante mucho tiempo, estas preguntas parecían no tener respuesta, pero al profundizar en las enseñanzas de Allan Kardec, Chico Xavier y André Luis, comprendí que nada es casualidad, especialmente cuando se trata de nuestra familia. La primera revelación que me tocó profundamente fue esta. Nuestros lazos familiares son planeados espiritualmente incluso antes de nuestro nacimiento. En el mundo espiritual, participamos activamente en la elección de los vínculos que nos acompañarán durante la existencia. A veces nos encontramos con almas queridas, con quienes cultivamos amor y aprendizaje en otras vidas. Otras veces somos colocados al lado de espíritus con los cuales tenemos antiguas desavenencias, y la convivencia en esta nueva existencia es justamente la oportunidad de sanación, perdón y reconciliación. Esa perspectiva lo cambia todo. Aquellos conflictos que antes parecían insoportables ahora adquieren un nuevo sentido. Aquel padre rígido, la madre ausente, el hermano difícil, el hijo rebelde, ¿será que no son exactamente las almas que más necesitábamos reencontrar? ¿Será que la incomodidad que sentimos no es en verdad una invitación al crecimiento espiritual? Chico Xavier solía decir que la familia es el primer campo de trabajo del espíritu encarnado, y entendí que esa frase lleva un profundo llamado a la responsabilidad. No vinimos a la tierra de paseo, estamos aquí para evolucionar, y nadie evoluciona solo. El hogar es nuestro primer laboratorio. Es donde se revelan las pruebas más íntimas, donde el orgullo es puesto a prueba, donde el egoísmo es confrontado, donde el amor verdadero es examinado. André Luis, al describir sus experiencias en el plano espiritual, relata cómo muchos espíritus lloran arrepentidos por no haber valorado los vínculos familiares durante la vida terrenal. Muchos suplican por una nueva oportunidad de reconciliación, por un reencuentro más, por un abrazo que no dieron. Eso me hizo reflexionar. ¿Por qué esperar la desencarnación para reconocer la importancia de la familia? ¿Por qué posponer el perdón, el diálogo, el cariño? El despertar espiritual comienza dentro del hogar. Es en el ambiente familiar donde somos llamados a desarrollar las virtudes más nobles: paciencia, humildad, empatía, compasión. Y cuando comprendemos que cada miembro de nuestra familia es un instrumento para nuestro despertar, dejamos de luchar contra el destino y comenzamos a trabajar con él. Nada, absolutamente nada es casualidad. La familia que tienes hoy es la herramienta exacta que tu espíritu eligió o aceptó para crecer. Y cuanto antes comprendas eso, antes encontrarás paz, lucidez y propósito en cada relación que vivas. Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo y en el Libro de los Espíritus, nos presenta con claridad la función de las familias. Según él, los lazos que nos unen no están formados solo por la genética o por la convivencia terrenal. Son lazos que muchas veces vienen de otras encarnaciones y cargan consigo historias complejas de amor, reconciliación, pruebas y rescates. Cuando leí por primera vez la pregunta 775 del Libro de los Espíritus, ¿cuál sería para la sociedad el resultado del relajamiento de los lazos de familia? La respuesta de los espíritus me tocó profundamente. Un recrudecimiento del egoísmo. Eso me hizo ver el papel de la familia con otros ojos. Es, por encima de todo, una escuela de combate contra el egoísmo, un espacio donde somos desafiados a salir de nosotros mismos y pensar en el otro diariamente. Es por eso que muchas veces somos colocados en familias desafiantes, espíritus que en el pasado se alejaron por orgullo o resentimiento, hoy regresan juntos al mismo núcleo familiar. El dolor que aún pulsa entre ellos necesita ser sanado.
Y es en la convivencia, en los roces, en las pequeñas decisiones diarias, donde ese trabajo de reparación y crecimiento sucede. Es la justicia divina en su forma más sabia y compasiva. Kardec explica que los lazos espirituales son mucho más duraderos que los lazos de sangre. Una familia basada únicamente en la conveniencia terrenal o en intereses superficiales tiende a disolverse con el tiempo. Pero cuando los lazos son espirituales, construidos sobre la base del afecto verdadero, del perdón, de la convivencia sincera, trascienden la muerte y los espíritus continúan encontrándose en nuevas encarnaciones, cada vez más fortalecidos en el amor. Esa explicación nos lleva a una reflexión profunda. ¿Con quién estamos realmente creando lazos espirituales dentro de nuestra familia actual? ¿Será que solo estamos cumpliendo el papel social de padres, hijos, hermanos? ¿O estamos verdaderamente conectándonos con esas almas, entendiendo sus dolores, sus misiones, sus limitaciones? El espiritismo nos muestra que la familia es el taller del espíritu y que muchas veces los mayores desafíos son confiados justamente a aquellos que tienen más condiciones para soportarlos. Por eso, cuando sientas que tu familia es demasiado difícil, recuerda, eso puede ser una señal de que tu espíritu ya ha avanzado lo suficiente para lidiar con esa misión. Nada es por casualidad, ni el tipo de hogar en que nacimos, ni las relaciones que vivimos, ni los sentimientos que cargamos. Todos forman parte de un proyecto divino cuidadosamente elaborado para promover nuestro perfeccionamiento moral. Y como nos enseña Kardec, es dentro del hogar donde comienza la verdadera regeneración de la humanidad. Al profundizar en las obras de Chico Xavier, especialmente aquellas del espíritu André Luis, percibí que los entresijos de la reencarnación son mucho más profundos y organizados de lo que jamás imaginé. Nada es improvisado. La elección de la familia, de los padres, de los hermanos, de los hijos, todo esto pasa por un proceso minucioso de preparación, análisis y aceptación. Los relatos espirituales nos revelan detalles conmovedores sobre esos reencuentros. En Misioneros de la Luz, André Luis nos muestra el caso de un espíritu que, antes de reencarnar, elige nacer como hijo de dos antiguos adversarios, con el objetivo de construir con ellos una relación de amor y perdón. Este espíritu, consciente de la dificultad de la tarea, acepta voluntariamente el desafío. Comprende que solo en la convivencia diaria, en el seno familiar, tendría la oportunidad de transformar el resentimiento en cariño. Esta elección no es un castigo, es una oportunidad de redención. ¿Cuántos de nosotros, al mirar las dificultades dentro de casa, tenemos la tendencia de huir, de juzgar, de desistir? Pero cuando entendemos que esas relaciones son contratos espirituales firmados antes incluso del nacimiento, somos llamados a asumir una postura más madura. Chico Xavier siempre decía, la familia es una construcción divina en la que el amor debe ser la argamasa que une los corazones. Aún hay innumerables relatos de espíritus que tras desencarnar lloran profundamente por haber abandonado sus hogares, por no haber ejercido la paciencia con un padre autoritario o por haber cortado lazos con una madre exigente. Muchos reconocen demasiado tarde que estaban allí exactamente para aprender lo que aún les faltaba: humildad, aceptación, amor real. El espíritu Emmanuel, por medio de Chico Xavier, cuenta la historia de una mujer que, al desencarnar, encontró en el plano espiritual a su hija con discapacidad, que había sido rechazada por ella en la tierra. Al reverla, profundamente arrepentida, comprende que aquella hija era en realidad un espíritu muy evolucionado que había aceptado encarnar con limitaciones físicas para ayudarla a desarrollar el amor incondicional. Esta revelación nos muestra cuánto juzgamos con los ojos de la materia y olvidamos ver con los ojos del alma. En el plano espiritual no hay máscaras. Allí las verdades se revelan
y muchos espíritus que antes se alejaron por orgullo o incomprensión suplican por una nueva oportunidad de reencuentro. El plan reencarnatorio, con su bondad infinita, permite ese retorno, casi siempre por medio de los lazos de sangre. La familia, por lo tanto, es la oportunidad más preciosa que el espíritu puede recibir. Es en ella que los reencuentros se tornan cura, que las pruebas se transforman en crecimiento y que el amor puede despertar con fuerza sorprendente. Cuando comprendí que mi familia era el reflejo de compromisos espirituales asumidos antes de nacer, también percibí la responsabilidad inmensa que esto conlleva. Porque las elecciones que hacemos dentro de ese núcleo, amar, perdonar, ignorar, abandonar, no pasan desapercibidas. Ellas reverberan profundamente en nuestro campo espiritual y moldean en gran parte nuestro destino tras la desencarnación. André Luis, en su jornada por el plano espiritual, testimonió el sufrimiento de innumerables espíritus que habían fracasado en las misiones familiares. Muchos de ellos estaban sumergidos en un remordimiento profundo por haber alimentado el orgullo, la intolerancia o el abandono dentro del propio hogar. Espíritus que, en vez de entender el desafío como parte del proceso evolutivo, optaron por el camino más fácil y más doloroso a largo plazo, el de la fuga. Por otro lado, también existen aquellos que, incluso en hogares difíciles, eligieron amar. Espíritus que fueron pacificadores, que cargaron pesos sin rebelarse, que plantaron semillas de comprensión donde había conflicto. Estos, al llegar al mundo espiritual, son recibidos con respeto y gratitud, no por la perfección, sino por el esfuerzo sincero de haber cumplido su misión. El impacto espiritual de nuestras relaciones familiares es, por lo tanto, gigantesco. Una reconciliación verdadera entre padres e hijos, por ejemplo, puede apagar siglos de enemistad espiritual. Un pedido de perdón entre hermanos puede curar heridas de vidas pasadas enteras. Un gesto de cariño silencioso, de paciencia en un momento difícil, puede significar la liberación de un karma antiguo. Pero también es preciso comprender que la negligencia de los deberes familiares no solo atrasa la evolución, sino que puede crear nuevas deudas. Espíritus que reniegan de su misión de padres, que desprecian a los más frágiles del hogar o que diseminan la discordia voluntariamente, frecuentemente retornan a la tierra en encarnaciones expiatorias, en hogares aún más difíciles, en condiciones más limitadas, buscando el reajuste de algo que podría haber sido resuelto con amor. Y es ahí que percibimos: no existe neutralidad en el campo de las relaciones espirituales. O evolucionamos con ellas, o nos prendemos a ellas. Cada relación familiar que elegimos amar es una liberación. Cada relación que decidimos abandonar por egoísmo es un eslabón que se refuerza con dolor. La belleza del espiritismo está justamente en mostrarnos que nunca es tarde para cambiar. El hogar puede ser hoy un campo de batalla, pero con el esfuerzo puede transformarse en un templo de cura. El espíritu que hoy nos desafía puede ser mañana nuestro mayor aliado. Todo depende de nuestra elección: resistir al orgullo o abrirnos al amor. Y cuando elegimos amar, incluso sin ser correspondidos, ya estamos venciendo, ya estamos evolucionando, porque amar incondicionalmente es lo que más aproxima al espíritu de su origen divino, y la familia es, por excelencia, el campo donde ese amor más es exigido, testado y transformado en luz. Cuando comprendemos que nuestra familia es parte de un proyecto espiritual mayor, sentimos la necesidad de fortalecer nuestra conexión con los planos superiores. Al final, nadie consigue cargar esas misiones solo. Necesitamos amparo, inspiración, luz.
Y el espiritismo, con su claridad y simplicidad, nos ofrece herramientas poderosas para esa conexión con el mundo espiritual, principalmente para lidiar con los desafíos dentro de casa. La primera de ellas es la oración sincera, no una oración decorada, repetida automáticamente, sino una conversación íntima con Dios y con los buenos espíritus. Cuando oro pidiendo sabiduría para lidiar con un pariente difícil o paciencia para acoger a alguien en sufrimiento, percibo claramente el alivio que viene. La espiritualidad nos oye, especialmente cuando nuestras intenciones están volcadas hacia el bien. El propio Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, nos alienta a hacer oraciones por los seres queridos, incluso por aquellos con quienes tenemos dificultades. Esa oración tiene el poder de suavizar resentimientos, disolver rencores y aproximar los corazones. Cuando oro por alguien de mi familia con quien tengo conflictos, percibo cambios, a veces en mí, a veces en la persona, pero algo siempre se transforma. Otro recurso poderoso es el Evangelio en el hogar. Esta práctica simple, hecha una vez por semana, transforma la energía de la casa. Cuando abrimos el Evangelio, leemos un trecho y hacemos una oración en familia. Creamos un puente directo con los benefactores espirituales y ellos, aprovechando esa sintonía, nos intuyen, nos fortalecen y actúan silenciosamente en los entresijos de la convivencia familiar. André Luis, en sus obras, relata cómo los espíritus de luz aprovechan esos momentos para magnetizar el ambiente doméstico, alejar influencias negativas y sembrar ideas elevadas en la mente de los encarnados. Por eso, incluso aunque no todos los miembros de la casa participen, el Evangelio en el hogar es un poderoso punto de luz que beneficia a todos. Además, necesitamos cultivar diariamente la vigilancia de nuestros pensamientos y sentimientos, porque muchas veces el verdadero campo de batalla no está fuera, sino dentro de nosotros. ¿Cuántas veces reaccionamos de forma agresiva por causa de dolores mal resueltos? ¿Cuántas palabras hirientes podrían ser evitadas con un poco de silencio y reflexión? La vigilancia emocional es un ejercicio constante, y cuanto más conectados estamos con los buenos espíritus, más sensibles nos volvemos a sus inspiraciones. Ellos no interfieren directamente en nuestras elecciones, pero nos ofrecen consejos sutiles, percepciones delicadas, intuiciones silenciosas que, si son acogidas, pueden cambiar completamente el rumbo de una conversación o de un día. Por último, el método más eficaz de conexión con el mundo espiritual aún es el esfuerzo constante en la práctica del bien. Porque, como enseñó Jesús, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y cuando nuestro tesoro es la paz del hogar, la reconciliación con los seres queridos, el amor por encima del orgullo, entonces estamos sintonizados con lo más alto de los cielos. Hablar de familia a la luz del espiritismo es también hablar de Chico Xavier. Su vida fue, por sí sola, un ejemplo de renuncia, paciencia y amor incondicional. Desde la infancia marcada por dificultades en el hogar hasta la misión gigantesca de consolar miles de corazones con sus mensajes psicografiados, Chico demostraba día tras día lo que significa comprender al otro con los ojos del alma. Una de sus frases más conocidas dice: «La familia es el crisol donde el alma es purificada por las pruebas del cotidiano». Y cuanto más vivencio esa realidad, más percibo cuánto tenía razón. Los mayores dolores y los mayores aprendizajes muchas veces están dentro de casa, y es en ese espacio íntimo que somos llamados a ser mejores. Chico nunca escondió que muchas de las cartas psicografiadas que recibía de espíritus desencarnados venían acompañadas de arrepentimiento. Padres que habían negligenciado a sus hijos, hijos que habían cortado relaciones con los padres, hermanos que habían peleado por orgullo. Y el dolor más común era siempre el mismo: podría haber amado más.
Esos mensajes traen lecciones poderosas. Nos muestran cuán urgente es perdonar, cuán urgente es conversar, cuán urgente es valorar la presencia de quien camina con nosotros. Chico acostumbraba a decir que nadie tiene una familia por casualidad. Cada miembro de nuestro hogar está allí por permiso divino, por necesidad evolutiva, por amor espiritual. Y por más difíciles que sean ciertas relaciones, él siempre nos recordaba que el camino nunca es el de la ruptura, sino el del entendimiento. El otro puede ser difícil, pero yo puedo ser comprensión, decía él. El otro puede ser orgullo, pero yo puedo tener paciencia. Esas palabras, dichas con tanta serenidad, son verdaderas llaves para nuestra liberación. Chico también nos enseñaba que los hogares terrenos son reflejos aún imperfectos del hogar espiritual que anhelamos construir. Y para eso necesitamos comenzar ahora, con los recursos que tenemos, con el corazón que tenemos, con la fe que tenemos. Cada gesto de tolerancia, cada palabra amiga, cada silencio que evita una discusión, todo eso es trabajo espiritual. Todo eso es luz que se enciende. Muchos piensan que trabajar para el bien es solo dedicarse a causas externas, pero Chico decía, antes de reformar el mundo, necesitamos aprender a reformar nuestro propio hogar. Y esa reforma comienza cuando pasamos a mirar a nuestros familiares no como enemigos, sino como hermanos en evolución. Todo cambia. El juicio da lugar a la compasión. El rencor da lugar a la comprensión, el orgullo da lugar a la humildad. Inspirarse en Chico Xavier es recordar que la caridad comienza en casa, que el amor que queremos para el mundo necesita nacer en los pequeños gestos que ofrecemos a aquellos que conviven con nosotros todos los días. Y que al final de cuentas, la familia es el mayor instrumento de Dios para enseñarnos el amor que salva y libera. Después de todo lo que aprendimos juntos en esta jornada, una verdad se impone de manera clara e incontestable. La familia es la mayor escuela del alma. No es azar, no es castigo, es una oportunidad, es una herramienta divina de evolución. Cada persona que cruza nuestro camino en el ambiente familiar carga una razón espiritual para estar allí, sea para enseñarnos algo que aún no aprendemos, sea para mostrarnos cuánto ya avanzamos, sea para testarnos, despertarnos o incluso curarnos. Muchas veces, los mayores aprendizajes de la vida no vienen de libros o palestras, sino de un almuerzo en familia, de una discusión contenida con amor, de una lágrima enjugada en silencio. ¿Cuántas veces esperamos grandes señales del mundo espiritual e ignoramos las pequeñas invitaciones que la vida familiar nos hace? Un hijo que necesita de paciencia, un padre que pide escucha, una madre que carece de afecto, un hermano que necesita de perdón. Esas situaciones tan comunes son tesoros espirituales disfrazados de rutina, son puertas abiertas por lo alto para que la gente crezca y ayude a los otros a creer también. Y tal vez ahora usted esté preguntándose, ¿pero cómo amar a quien me hiere? ¿Cómo perdonar a quien me ignora? ¿Cómo convivir con quien me rechaza? Y la respuesta no es simple, pero es posible. Comience con un pensamiento diferente, después con un gesto más leve, después con una oración silenciosa. La espiritualidad no espera la perfección de nosotros, ella espera esfuerzo sincero, y eso ya es suficiente para mover fuerzas inmensas a nuestro favor. Recuerde, cada paso que damos en dirección al entendimiento dentro de casa es un paso gigante en el camino de nuestra evolución. La reconciliación con un familiar puede liberarnos de ciclos reencarnatorios. Un perdón verdadero puede quebrar corrientes de siglos. Un acto de amor puede curar dolores que ni recordamos más de dónde vienen. Y si por acaso usted no consigue ahora, todo bien. Lo importante es la intención, el bien, incluso cuando el corazón aún está machucado. Es intentar, aún que poco a poco.
Es confiar que los buenos espíritus están contigo, sustentando su esfuerzo, clareando su camino, amparando su decisión de hacer diferente. Allan Kardec, Chico Xavier, André Luis. Todos nos muestran que el verdadero progreso espiritual no acontece en tiempos distantes, sino en los pequeños templos del cotidiano. Y el primero de ellos es nuestro hogar. Allí está el campo donde sembramos, cosechamos, nos herimos y nos curamos. Allí está el altar invisible donde el amor es testado y cuando verdadero, consagrado. Hoy usted fue llamado a mirar para su familia con nuevos ojos, no más como un azar de la vida, sino como el punto exacto de su plan espiritual donde usted más puede y debe evolucionar. Y si ese llamado tocó su corazón, entonces que Él también mueva sus actitudes, porque es a través de la acción, del amor activo, que el espíritu se eleva. Ame mientras hay tiempo, perdone antes que sea tarde, valore los lazos que Dios te confió, porque al final de la jornada, lo que más va a importar no es lo que usted conquistó en el mundo, sino cuánto consiguió amar y ser luz dentro de su propio hogar.